Buen día para todos. Continuando con el curso de Python desde cero, pues el día de hoy vamos a continuar con los componentes. Vamos a ver componentes que no habíamos visto de Tkinter. Entonces, bueno, voy a cerrar acá todo esto. Esto también, no he hecho commit de nada de esto, después lo haré. Listo. Entonces vamos a colocar aquí un nuevo archivo que sea 04.otroscomponentes. .py de .python. Pues como ya sabemos, lo primero es importar tkinter y lo renombramos como tk si queremos, si no pues no hay ningún problema. No vamos a utilizar ningún tema como ttk ni nada de eso, simplemente es como ejemplo. Entonces vamos a crear primero la ventana. Pues recordemos que esto es igual a tk.tk, ¿no? Que tk vendrá siendo el objeto de base de datos. ¿De qué? De el objeto como tal. Y finalmente pues hacemos el main loop. Y ya, con esto se supone que ya tenemos nuestra ventanita. Ejecutamos y pues aquí está nuestra ventanita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar a ver primero las etiquetas. ¿Qué son las etiquetas? Vendría siendo como un label, ¿sí? Como un algo informativo. Me explico. Por ejemplo, si vamos a internet o algo así, vemos que por ejemplo está el usuario y abajo el campito para escribir el usuario. La etiqueta sería el campito donde dice usuario, ¿sí? Eso sería. Entonces pues básicamente es una etiqueta informativa. Esto pues lo vamos a llamar, podemos llamarlo como queramos, ¿no? Vamos a crear una variable que se llama etiqueta. Y esto va a ser igual a ¿qué? Pues al objeto que estamos manejando, que es tk.label. Listo. Esto pues tiene unos parámetros, muchos de ellos son opcionales. Vamos que recibe todos estos parámetros, pero pues no los vamos a usar todos en este momento. En este caso simplemente vamos a ver el padre, a dónde lo vamos a asignar. Lo vamos a asignar a la ventana. Y también vamos a colocarle un texto. Y vamos a colocarle el típico hola mundo. Listo. Pero recordemos que debemos empaquetar esto dentro de la ventana. Le estamos diciendo que va a ir en la ventana, pero ahora debemos empaquetarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Etiqueta .pack. Y listo, vamos a ver efectivamente qué es esto. Veamos, es simplemente un texto informativo, no tiene absolutamente nada más, ¿sí? Ahora pues recordemos que por ejemplo en los login tenemos acá el textico y abajo un campo de texto para escribir, ¿sí? Pues vamos a hacer ese campo de texto para imprimir. Normalmente en HTML y cualquier otro lenguaje se le llaman como inputs, es decir, entrada de texto. Aquí en tkinter se le conoce como entry. Vamos a decirle acá, vamos a decirle que entrada, por ejemplo, entrada de texto es igual a tk. ¿Qué fue lo que dije que se llamaba? Entry. Y decimos que va a estar la ventana. Vamos a dejarlo así simple por ahora. Y decimos entrada.pack. Vamos a ejecutar a ver qué resultado obtenemos. Y veamos, tenemos acá el hola mundo y acá podemos teclear lo que queramos. Así de sencillo. Entonces ya tenemos dos componentes que son propios de esta librería que no conocíamos. El label, texto informativo, y el input, el entry, que es una entrada de texto. ¿Listo? Vamos a ver qué otros componentes podemos ver nosotros. Vamos a utilizar ahora un poquito de funcionalidad para crear un botón y que ese botón se le asigne, o sea, que cuando yo le dé clic en ese botón capture los datos de esta entrada de texto, porque por ahora no hacemos nada. Vamos a capturar esos datos y vamos a hacer algo con esos datos, en este caso por ejemplo imprimirlo y ya. Para ello pues vamos a crearnos nuestro botón. Pues botón va a ser igual a ¿qué? Igual a pues tk.button, ya conocemos muy bien este objeto. Y acá pues le decimos dónde va a estar asignado, el texto que va a tener, por ejemplo, vamos a decir mostrar texto. ¿Sí? Y bueno, si lo dejamos así, pues no va a hacer absolutamente nada. Vamos a probarlo. Entonces vamos a empaquetar el botón .pack y veamos. Ya si escribimos algo y le decimos mostrar texto, pues no estamos haciendo nada, no estamos capturando el valor del input.
Entonces vamos a capturarlo. Para ello, pues vamos a crear una función. A mí particularmente me gusta crear las funciones y todo esto en módulos diferentes, pero no, vamos a crearlo aquí mismo. Cuando creo las funciones en un mismo módulo, utilizando tkinter, lo podemos hacer después o antes. En este caso me gusta crearlo antes del botón. Entonces vamos a decirle una función que se llama, por ejemplo, mostrar texto. Mostrar texto. ¿Cierto? ¿Qué parámetro va a recibir? Ninguno, porque no vas a hacer ninguna manipulación. Bien, ¿cómo vamos a capturar el valor del input? Vamos a capturar, por ejemplo, una variable que llame texto, que sea igual a entrada.get. Bueno, acá vemos que tenemos varios get. Si es un tipo booleano, podemos obtener el valor booleano. Si es un número punto decimal, podemos obtener su valor como un punto doble. Si es un número entero, podemos obtener su valor como un entero. Y bueno, más funcionalidades. ¿Sí? Vamos a decir solamente get. El método get lo que hace es ir a este componente, que es nuestra entrada de texto, y capturar como string lo que se escribe acá. Acá podemos hacer nosotros, veamos, que una función flecha. ¿Sí? Así no se hace en Python, pero pues más o menos esa es la idea. ¿Listo? Y finalmente pues vamos a imprimir el texto. Listo. Si ejecutamos no vamos a obtener ningún resultado. ¿Por qué? Porque no le hemos asignado un comando al botón. Pues acá para ello, recordemos que para asignarle comandos lo hacemos con el parámetro command y le pasamos el nombre del comando, pero sin los paréntesis. ¿Qué pasa si le pasamos los paréntesis? Veamos. No creo que nos funcione. ¿Funciona? A ver. No, no funciona. ¿Por qué? Porque acá estamos haciendo no estamos ejecutando la función, sino lo que queremos es hacer referencia a esa función. Es decir, cuando haga el comando, como que se redirija a esta función. Y esta función sí ya hace todo esto. Pero si la ejecutamos, no nos va a servir. Ahora sí. Acá ya debería servir, sirve, mostrar texto. Y veamos que acá ya nos imprime, sirve. ¿Ven? Perfecto. Tenemos unos componentes bastante bonitos, bastante pues guays. Ahora bueno, aparte de tener este input pequeño que nosotros podemos manipular su tamaño, eso lo veremos después, también podemos tener entrada de texto grande. Por ejemplo, cuando vamos a la sección de comentarios de alguna página, hay un campo grande en el cual podemos escribir nuestros comentarios, ¿sí? Eso se le conoce como un text area, como un área de texto grande. Vamos a aprender a hacerla también. Para el área de texto grande, pues voy a llamarla área, ¿sí? Y esto es igual a tk.text. Así se conocen las text áreas en tkinter. Y pues como siempre vamos a pasar donde está ubicado y lo vamos a empaquetar. Area.pack. ¿Qué pasa si lo ejecutamos? Pues vamos a tener un campo de texto grandísimo. Esto pues recordemos que nosotros lo podemos manipular como queramos, pero eso no lo vamos a ver en este caso. En este caso solamente vamos a ver los componentes. ¿Listo? Las grillas y eso lo veremos después. Entonces ya tenemos nuestro área de texto. Ahora bien, podemos también capturar el texto que tenemos ahí. ¿Cómo hacemos ello? Pues igual vamos a crearnos un botón. Control C. Control V. Lo voy a llamar botón 2. Va a estar también ubicado en la ventana. El texto va a decir lo mismo, mostrar texto. Y el comando pues se va a llamar mostrar texto área. Vamos a redirigir a esa función, ¿cierto? Y ahora pues vamos a crearnos esa función que es igualita a esta, casi igual, control C. Y veamos que acá la podemos colocar tanto arriba como debajo, no hay ningún problema. Acá simplemente le cambiamos a área y listo. Acá pues hacemos área y esto es igual a ¿qué? Área text va a colocar, text. Y esto va a ser igual a ¿qué? Pues básicamente al texto que queremos capturar, que es la área.get. Y sencillo, ¿cierto? Vamos a ver si nos funciona esto. Veamos que acá no está pudiendo hacer esa referencia. ¿Qué pasa si movemos esta función arriba? Según yo, debería funcionar. Vamos a ver.
ahora sí funciona. Entonces sí, definitivamente la función debe estar definida antes para poder llamarla. Si está definida después, no vamos a poder llamar esa función. Perfecto. Entonces acá vamos a escribir. Si damos en mostrar texto, nos sale un error. Y ese error es que dice que el get para text area requiere sí o sí unos argumentos. Mínimo dice acá que necesita un argumento que se llama index1. Entonces, en ese argumento index1, donde está aquí mi área, vamos a pasarle aquí en el get un index1. Vamos a colocarle 1.0. Ya les explico qué es esto. Vamos a ver si nos funciona o nos sigue saliendo error. Tipeamos cualquier cosa, mostramos y ya tenemos H. ¿Cómo así H? O sea, no entiendo. Yo tipié todo esto, pero me está tomando solo la primera letra. ¿Qué pasa si yo le coloco 2? Pues me deja colocar lo siguiente. Vamos a escribir hola. Y veamos que no estamos obteniendo nada. O sea, qué raro, ¿cierto? Bien, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasarle un segundo parámetro. El segundo parámetro va a ser tk.end. Y ahora sí, vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a escribir, a ver, ejecutamos. Pasa que no te ejecutas. Ya. Hola. Con muchas as vamos a mostrar el texto. Y veamos que no está. No, ya, ahora sí. Me está capturando todo el texto. O sea, ¿qué está pasando acá? Básicamente lo que está pasando aquí. Bueno, se me volvió a abrir. Listo. Es que este método get, como es un texto de área, nosotros podemos tomar un rango de valores el cual queremos capturar. Si yo acá le digo que vaya desde el primero hasta el último carácter, ¿sí? Es decir, hasta lo último, me va a tomar todo el texto. Si yo le digo que vaya del 1 al 7, vamos a ver si nos funciona. Y vamos a escribir más de 7 caracteres. Vamos a mostrar el texto. Y me nos está mostrando todos, es decir, es como si no estuviera funcionando este parámetro de acá, ¿cierto? Entonces quitemos el 0, volvamos a probar y va a seguir funcionando exactamente igual. ¿Ven? Bueno, acá ya tenemos un problema y es que dice que, bueno, el índice está mal. Bueno, vamos a darlo como lo teníamos antes, tk.end. Y acá pues vamos a colocarle 5.0 a ver si funciona o no funciona. Mostramos el texto y no funciona. Es decir, acá para capturar todo el texto debemos colocarle desde la posición 1 hasta la finalización de ese get. Bueno, y eso sería todo lo que tendríamos que ver por esta primera parte de otros componentes. Entonces pues voy a reemplazar este archivo por uno que ya tengo con comentarios. Y después haríamos el commit. No siendo más por este video, muchísimas gracias, hasta luego.